¿Cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estoy hablando de un tema nuevo de estadística, que son las distribuciones de muestreo. Para poder hablar de las distribuciones de muestreo, debes ya conocer muy bien el teorema del límite central. Y bueno, para ejemplificar las distribuciones de muestreo, voy a utilizar un ejercicio de nuestro libro de texto, el ejercicio número 35 del capítulo 8, que dice así: la edad media a la que los hombres se casan en Estados Unidos por primera vez se rige por la distribución normal, con una media de 24.8 años. La desviación estándar de la distribución es de 2.5 años. En el caso de una muestra aleatoria de 60 hombres, ¿cuál es la probabilidad de que la edad a la que se casaran por primera vez sea menor de 25.1 años? Bueno, ¿cómo sé que tengo que usar las distribuciones de muestreo y no simplemente la distribución normal? La clave está aquí en este enunciado. Nos están preguntando por una muestra aleatoria de 60 hombres y que esta muestra se case antes de los 25.1 años. O sea, no me están preguntando por el dato de una persona en específico, sino más bien por el promedio, por la media, dentro de la muestra de 60 hombres. Y recordemos que cuando nosotros tenemos graficadas, cuando hacemos un histograma de las medias de muchas muestras, entonces estamos hablando de distribuciones de muestreo y por lo tanto aplicamos el teorema del límite central. Bueno, una vez que reconocimos por qué este problema habla no directamente de la distribución normal, sino de una distribución de muestreo, podemos proceder a solucionarlo utilizando toda la lógica de una distribución de muestreo. Repito, el tema es que me preguntan por una muestra de 60 hombres y me están preguntando por la probabilidad de que la media de esa muestra sea menor a 25.1 años. La media de la muestra. O sea, estamos graficando medias de muchas muestras. Esa es la clave. Bueno, entonces vamos a tomar los datos de este problema. ¿Cuál es la media de la población? Mu. La media de esta población es de 24.8 años. Y la desviación estándar sigma de esa población es de 2.5 años. Esos datos ya vienen directos en el problema. Ahora, a mí me están preguntando por una muestra de tamaño n. ¿Cuál es el tamaño de esa muestra? 60 personas, 60 hombres. Y ahora tengo que calcular la desviación estándar sigma de las medias de todas esas muestras. Y para calcular ese valor de sigma, la desviación estándar de las muestras, vamos a utilizar dos fórmulas diferentes. Esta que vemos aquí o esta que vemos acá. ¿Cuándo vamos a usar esta fórmula corta y cuándo vamos a usar esta fórmula larga? Bueno, la fórmula corta la vamos a utilizar cuando al dividir el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población, el resultado sea menor al 5%. Y cuando el resultado de esa misma división sea superior al 5%, utilizaremos la fórmula larga. Estas dos fórmulas, ¿qué representan? Representan la desviación estándar de un conjunto de muestras, o sea, de muchas medias. En este caso, vamos a ver cuál fórmula nos conviene usar, si la corta o la larga. Me dicen primero que el tamaño de muestra n es igual a 60. Y ahora, ¿cuál es el tamaño de la población n mayúscula? Pues el tamaño de la población n mayúscula no me lo dan en el problema, solamente me dicen que están analizando a todos los hombres de Estados Unidos. Entonces vamos a suponer que el tamaño de la población de los hombres de Estados Unidos es un número muy grande y que no es necesario que me lo den porque tiende a infinito, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo divido el 60 entre un número grandísimo? O sea, entre el infinito. Pues resulta que la división va a ser algo muy pequeño y por lo tanto ese número muy pequeño será inferior al 5%. Por lo tanto, en este caso particular, utilizaremos la fórmula corta. Déjame demostrártelo de la siguiente manera. Si yo dividiera 60
entre muchísimas personas, entre una población muy grande en Estados Unidos, vamos a pensar simplemente que hubiera 150 millones de hombres en Estados Unidos, ahí está, 150 millones, esto me da un número muy pequeño, que es inferior al 5%. 5%, recuerda tú que es igual que decir 0.05. Eso es 5%. Por lo tanto, este numerito que me acaba de dar la división es demasiado pequeño y nuevamente queda demostrado que yo debo utilizar la fórmula corta para calcular la desviación estándar de las muestras, conocido en estadística como error estándar. El error estándar es la media, es la desviación estándar de muchas muestras, del promedio, de las medias, ¿sí? Voy a copiar esta fórmula y me la voy a llevar a donde estoy resolviendo mi ejercicio, para entonces encontrar la desviación estándar de esas medias, que es la que yo necesito porque estoy utilizando distribuciones de muestreo. Para calcular esta desviación estándar va a ser simplemente la división de sigma 2.5 entre la raíz cuadrada de n, y n vale 60. Cierro mi paréntesis y ahí está. Ya tengo cuál es la desviación estándar de las medias, 0.32. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta cápsula y en la siguiente cápsula continuaremos analizando este problema. Gracias por tu atención, hasta luego.